dado que hay como una crisis del compromiso en general, cuesta encontrar personas que tengan una fidelidad firme en Elohim. Y esto ya lo tenía claro Yeshua en su tiempo. Como se revela en el siguiente Midrash, está tomado de la Besorá de Matillahu 7, 13, 14. Dice: entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que trae a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Y qué estrecha es la puerta, la entrada, y angosto el camino que trae a la vida, y pocos son los que lo encuentran. ¿Cuál es la entrada ancha? ¿O a qué se refiere una entrada? Primero, ¿qué es una entrada? Un lugar que te permite pasar de un lado ¿Es cierto? a otro lugar. Es un lugar que te permite pasar de un lado a otro. ¿Mm? ¿Por qué podríamos relacionar la entrada con Yesod? Aquí hay una entrada. Esa entrada es la que va a permitir el paso de la luz, de toda la luz del árbol de la vida hacia Malhut. Entonces, por eso también se relaciona Yesod con la entrada. Pero aquí está hablando de una entrada ancha. Entonces, la entrada ancha es la vida fundamentada en el ego. Es la disposición a escuchar el ego y a obedecerle, desechando la voz de Elohim y la enseñanza de Yeshua. Entonces, la entrada ancha es la opción, el fundamento por el ego. Ancha es la entrada y espacioso el camino. ¿Cuál es el camino espacioso? Es la forma de vida según las leyes del ego. Por ejemplo, en este camino del ego, tú vives desconectado de Elohim. No cultivas la espiritualidad. Buscas recibir solo para ti mismo. En este camino puedes mentir sin ningún problema. Puedes hablar mal del prójimo cuando te dé gana. Puedes robar. Puedes corromperte. Puedes en este camino no perdonar, te es lícito. Puedes vengarte incluso del que te hace daño. Te es lícito dividir a las personas entre tus amigos y enemigos. En este camino tú haces el bien a los que te aman. En este camino tú puedes aprovechar todas las oportunidades, aunque no sea honesto. Aquí te es lícito codiciar la riqueza más allá de las necesidades que tienes. Aquí tú puedes buscar el poder para mandar sobre los demás, ya sea en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu relación con los hijos. Tú dominas a los demás, no hay problema con eso. En este camino tú cuidas mucho tu imagen y cuidas mucho el ser aceptado por los demás a cualquier precio. En este camino espacioso, la sexualidad sin compromiso no hay ningún problema. Y la droga y el ensuciar tu cuerpo tampoco. Todo eso te es lícito y podríamos seguir la lista, pero podemos con eso hacernos una idea
por donde va el camino espacioso. ¿Por qué el camino del ego es espacioso? ¿Por qué se le llama espacioso? ¿Qué es lo que le falta a un camino espacioso? O sea, el camino del ego se le llama espacioso porque no hay reglas que molesten al ego. El ego aquí está a sus anchas, puede hacer lo que quiere. Aquí no hay ningún Elohim que le diga qué hacer. Es el egoísmo desatado, podríamos decir. El ego aquí hace lo que quiere. Entonces, en ese sentido es espacioso. El ego tiene todo el espacio para actuar. El camino del ego es en bajada. No requiere esfuerzo alguno, sino que te dejas arrastrar por la inercia. ¿La inercia de qué? La inercia del instinto animal y egoísta, lo que en Kabbalah se llama el Nefesh y el Yetzer Hara. Entonces hay una inercia que uno sigue nomás. Si tú no le pones un límite o un esfuerzo, te vas por esa inercia, te vas con el vuelo. Aquí la persona cede su poder y su fuerza de voluntad al Satán, al ego. Que finalmente, y la persona no se va dando cuenta, como ya no tiene poder y no tiene fuerza de voluntad, sino que va con la inercia, termina controlado por el adversario. Y en este camino, la conciencia, como es de bajada, la conciencia desciende. La conciencia termina controlada y descendida. Por eso, y aquí pasamos al otro concepto, porque si seguimos la idea del texto, dice, y espacioso el camino que trae a la destrucción. Aquí es la parte de la letra chica del Satán que no te la muestra, ¿cierto? Y tú la estás pasando. La destrucción es la consecuencia del camino del ego. Porque el camino del ego, veíamos, ¿cierto?, que no te muestra esta letra chica, que es a dónde te está llevando, sino que te muestra lo aparentemente bueno, aparentemente. El camino del ego deja una falsa sensación de alegría que se desvanece pronto y deja un vacío. Finalmente, ese vacío trae sufrimiento y esta destrucción, también como ruina, es como la palabra, como realmente como que se destruye la vida. El camino del ego destruye al ser humano. Y el ser humano no lo ve. Camina ciego, seducido, como seducido por un aroma que embota su sentido. Y cuando se da cuenta, muchas veces está tan esclavo que no puede salir de ahí. Entonces, realmente, el camino espacioso que se puede ver muy atractivo en algún momento, la consecuencia es muy nefasta, el negocio espiritual es muy malo y muchas veces es posible que uno se quede permanentemente en ese estado. Entonces, ese es lo que uno va a cosechar de ese camino. Y después dice, y muchos son los que entran por él, muchos son los que van por ese camino. Entonces uno dice, ¿cuánta gente se va a ir por ahí? El mismo Yeshua da la respuesta. Lamentablemente, muchos son los que siguen ese camino y destruyen sus vidas. Estamos hablando de que siguen ese camino. No estoy hablando de que uno de repente se cae y vuelve
al camino de Elohim, sino que se hace la opción por el camino. Entonces, lamentablemente, lo que nos está diciendo Yeshua es que a menos que haya un cambio grande en la conciencia, la mayoría entonces de las personas van a optar de manera casi como esta inercia por el camino espacioso. Y continúa el Midrash y dice, y qué estrecha, es como diciendo, como con exclamación, y qué estrecha es la entrada. ¿Qué es la entrada estrecha? Este sí es el yesod del árbol de la vida. En otras palabras, la entrada estrecha es la vida fundamentada en Elohim. Es la disposición a ser fiel a Elohim, a escuchar las enseñanzas de Yeshua y a seguirlas. Entonces, esa es la entrada estrecha. Y dice que esta entrada estrecha, y qué estrecha es la entrada, y qué angosto el camino. Entonces, aquí hablamos del camino angosto. Y el camino angosto es la forma de vida según las leyes de Elohim y de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua. Entonces uno puede ir armando una estructura de qué es la vida fundamentada en Elohim. Es una vida en la cual tú vives conectado a Elohim. En esta vida tú cultivas la espiritualidad, estudiando las escrituras y meditando como herramientas concretas. Aquí buscas recibir la luz para compartirla con los demás. Estás siempre buscando qué puedes recibir y con eso hacer el bien. En esta vida tú dices la verdad, rechazas la mentira, hablas bien del prójimo, o sea, evitas todo lo que sea hacer un mal uso de tu boca, pelar al resto, hablar mal, etc. Quejarte también. Aquí tú siempre estás con tu boca hablando el bien, destacando lo bueno, siendo agradecido. Aquí, en esta vida, en este camino angosto, no te está permitido robar y nos invita a ser honestos, a perdonar, a abrir el corazón a todos, a hacer el bien a todos, a amigos y enemigos. En este camino uno es generoso con la riqueza. No niega la riqueza, pero cuando la tiene es generoso. En este camino uno vive con lo necesario. Aquí se usa el poder para servir a los demás. No se rechaza el poder por el poder. Si te llega, bueno, te llega y eso lo ocupas para servir. En este camino es importante ser fiel a sí mismo, ser uno mismo, sin falsedad, sin mostrar una máscara para que otros te tengan buena por esa máscara. En este camino se cultiva una sexualidad pura, con compromiso de amor. En este camino angosto se cuida el cuerpo, porque se considera un templo del alma, un templo de Jehová, etcétera. Ahí uno tiene unas ideas de lo que puede ser el camino angosto. ¿Y qué significa que el camino sea angosto? Significa que tiene límites. En este camino no vives la vida como tu ego quiere, sino que hay leyes y reglas establecidas
por Elohim para lograr la vida. Aquí es importante que me refiero a las leyes de Elohim, no a las leyes de los hombres que se fueron agregando con el correr de los siglos en las distintas tradiciones religiosas. Estoy hablando de las leyes de Elohim. Estas leyes humanas que fueron puestas muchas veces no tienen nada que ver con el espíritu original de la instrucción divina. Básicamente se refiere a las 10 palabras y a la regla de oro. Las 10 palabras me he mencionado que son lo que se traduce como los 10 mandamientos, y la regla de oro es amar al Padre sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, haciendo a los demás lo que uno quiere que hagan con uno. Otra característica del camino angosto es que es en subida. Requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo está reflejado en el combate contra el ego. Se requiere entonces fuerza de voluntad para vencer la influencia del Satán. Pero en este camino la conciencia asciende. Eso está codificado cuando se habla que Yeshua sube al monte, o Moshe sube al monte. Cada vez que aparece la palabra monte, se refiere a una ascensión en la conciencia. ¿Qué continúa diciendo Yeshua? Dice, y qué estrecha es la puerta y angosto el camino que trae a la vida. Y ahí aparece entonces la consecuencia, ¿cierto? Vida simboliza la consecuencia del camino de Elohim. Aquí, esta es la vida, este es el árbol de la vida. Seguir las enseñanzas de Yeshua llena de felicidad, de paz, de salud, de plenitud en todas las áreas de la vida. Eso es lo que se llama la vida. El camino de Elohim desarrolla todo el potencial de tu alma. Te hace señor de ti mismo. Esto significa que tú dominas al Satán. No significa que lo eliminas, porque el Satán, el ego, no puede ser eliminado. Es parte del viaje. Pero sí puede llegar un momento en que tú ya lo dominas para siempre. Tienes más poder que él. En este camino, la vida también significa que enciendes las 10 luces del árbol de la vida. La vida también significa que despiertas al Mashiach, que duerme dentro de ti. La vida también codifica la entrada al reino de Elohim. El reino de Elohim, que es una realidad interna. Cuando cosechas el fruto de la vida, significa que entras al reino de Elohim. Y cuando entras al reino de Elohim, puedes traer la luz a la tierra. Por lo tanto, te transformas en una persona que ayuda mucho a la felicidad del prójimo. Eso es la vida a la cual hace referencia este Midrash. Y uno pregunta, bueno, ¿y cuántos entran por esa entrada? Lamentablemente dice, y pocos son los que lo encuentran. Lamentablemente, pocos son los que fundamentan su vida en Elohim y hacen la opción de vivir en verdad la enseñanza de Yeshua. Lo que queremos es poder
fundamentarnos en el árbol de la vida. Y ya vemos que al parecer no es tan simple, porque el mismo Yeshua nos dice que son pocos los que finalmente terminan haciendo esa opción. Tenemos la posibilidad de poder estar en ese grupo, es una elección, cada uno decide si va a estar en los muchos o en los pocos. Bueno, yo me paro hasta aquí y podemos abrir alguna pregunta o comentario si es que hay. Catherine dice, ¿cómo reconocer el ego de la Yeburá cuando hay personas que entran en la dinámica del ego de victimizarse y manipular? La Yeburá del árbol de la vida no tiene esas actitudes. Todo lo que es hacerse la víctima y manipular no lo puedes como relacionar con la Yeburá. Es más bien una opción que se está haciendo en ese momento por el camino del ego. Lo que sí, tú tienes que tener la Yeburá, tú, para poner los límites a esa persona. Lo que está ocurriendo en la persona ahí es que se colocó en el árbol del bien y del mal. Por eso está haciendo el papel de la víctima y manipulando con eso a ti. Ahora, si tú no tienes Yeburá, no logras colocar el límite, efectivamente te va a manipular y entonces te va a controlar. Entonces ahí la Yeburá sería la que tú tienes que poner, porque la persona ya está en el árbol del bien y del mal. Daniela dice, si una persona opta por el camino angosto, se hace cargo de su sanación y liberación del ego, específicamente el gran tikkun de la vida. Aparte de tener que trabajar otros temas no medulares, ¿es posible que el Padre nos haga sanar otro gran mega tikkun o es solo un gran tikkun en la vida? En general es un tikkun, pero yo lo plantearía de otra manera. Tú puedes hacer que tu vida gire en torno al tikkun. El tikkun puede ser tu karma o reparación. La palabra tikkun hace referencia a la reparación del alma. Entonces, puede una persona enfocar su vida al tikkun. Y entonces se puede hacer una idolatría del tikkun. Que todo gira en torno al tikkun. Toda tu mente está en el tikkun. No, es que ese no es el tikkun, o la reparación del tikkun no se hace poniendo el tikkun como el centro de la vida. Se hace colocando a Elohim como el fundamento, porque una persona podría colocar su tikkun, como qué es lo que tengo que reparar en esta vida, como el fundamento. Ese no es el fundamento. O sea, no es tan importante cuántos tikkunes tienes, o si hay un mega tikkun o un gran tikkun, o es pequeño tu tikkun. No. El fundamento es el siguiente. Tú te fundamentas en Elohim, tú haces todos tus esfuerzos por vivir como Yeshua y el tikkun desaparece. No tienes que enfocarte en el tikkun, tienes que enfocarte en él, en Elohim, en Yeshua, porque el tikkun se generó porque dejaste de mirar hacia allá. Entonces tienes que volver la mirada a Elohim y a Yeshua. No te preocupes de tu tikkun, no te preocupes de tus traumas. Por eso mucha gente pierde mucho tiempo tratando de resolver su trauma. Entonces yo digo, no se preocupe tanto de resolver su trauma, ocúpese de volver a Elohim y de vivir desde, eso se llama nacer de nuevo, de vivir de hoy en adelante de acuerdo al camino de Elohim, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, sin darte cuenta, sin ni siquiera planteártelo, va tu tikkun a eliminarse, te vas a cambiar de carril, de pista. Entonces mi sugerencia, mi consejo
es que no te enfoques tanto en el tikkun y te vuelvas a enfocar en Elohim. Si no, se te puede ir mucho tiempo o la vida y finalmente el fundamento nuestro no es el tikkun, es Yeshua, es Elohim. Estela dice, o sea que siempre hay una oportunidad. Siempre, pero siempre, siempre. ¿Mm? Siempre hay una oportunidad. Cada segundo es una oportunidad, porque la oportunidad se refiere a la posibilidad de elegir. ¿Mm? Entonces, cada vez que tú vas a hacer algo, tienes la posibilidad de elegir desde dónde lo vas a hacer. Esto que voy a hacer, da lo mismo lo que sea, lo voy a hacer fundamentado en Elohim o fundamentado en el ego. Lo digo de otra manera. Esto que voy a hacer, ¿lo voy a hacer como lo haría Yeshua o como lo haría yo, mi ego egoísta? Entonces, cada vez que vas a hacer algo, da lo mismo lo que sea, tú tienes esa opción, esa posibilidad. Y tienes la libertad y la posibilidad. Entonces, en cualquier momento, tú puedes nacer de nuevo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, siempre has hecho algo a contrapelo, alegando que no te gusta, siempre ahí amargado haciendo algo. Entonces tú dices, no, me voy a fundamentar en Elohim y ahora lo voy a empezar a hacer como Yeshua lo haría. Bueno, la cosa que vas a hacer es la misma, pero el cómo va a cambiar y eso es lo que significa nacer de nuevo. Entonces, por eso el fundamento es realmente la base, es de donde va a surgir tu hacer. Entonces, cualquier momento puedes empezar. Catherine dice, ¿por qué uno se siente mal al poner límites a una persona manipuladora? Me refiero a alejarse. Bueno, porque las personas manipuladoras en realidad muchas son muy expertas en el arte de la manipulación, ¿no? Y si una persona realmente está ya en el árbol del bien y del mal, podríamos decir fundamentado, porque fundamentarse en el árbol del bien y del mal del ego es más fácil que fundamentarse en el árbol de la vida, porque, como decíamos, no requiere mucho esfuerzo. Entonces eso significa que en algún momento la persona optó, por ejemplo, por el rol de la víctima y desde ahí manipular, eso le acomodó. Entonces siguió de manera muy fácil esa forma, entonces tiene el rol muy bien trabajado, tiene una energía muy grande con ese tema, entonces se hace experta o experto en el arte de manipular. Por otro lado, la conciencia colectiva, a veces institucional puede ser, va haciendo creer que hay algunas cosas que no son tan buenas, como por ejemplo poner los límites. Te relaciona el poner límites como que fueras mala persona. Entonces si uno eso también se lo compró, cuando pone límites se siente culpable, pero eso solamente es un mal programa que uno tiene en su mente. Cuando empiezas a trabajar la Geburá y empiezas a darte cuenta que la Geburá es una energía del árbol de la vida que estás llamada a desarrollar, se te va a ir eliminando la culpa. La culpa, acuérdate que siempre la culpa o sentirse mal cuando uno hace una virtud tiene que ver con el ego.